Hola, muy buenos días para todos. En este momento vamos a dar inicio a la charla denominada Comunicaciones para Niños a cargo de nuestro capitán Oscar Sánchez. Capitán, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días a todos de nuevo. Siempre va a ser un placer encontrarme con ustedes, así sea en una videollamada, en un video. Gloria, ¿más solicitudes para esperar para comenzar? En el momento no. No tengo Ok, solicitudes. listo. Bueno, primero que todo, pues comunicarles, ya empezamos operaciones, ya el día de hoy estamos en los vuelos de entrenamiento los capitanes y la idea es que mañana empecemos a hacer ya las programaciones para los que están de pronto pendientes. Esta charla, de pronto el para niños no es que sea para niños, sino la idea es como salirnos de pronto de la normalidad y tocar el tema de las comunicaciones, de cómo son y cómo deben ser llevadas. Los voy a dejar con un video introductorio como me gusta a mí hacer para que para que se vaya ambientando la idea. El ser humano vive en una sociedad y por lo tanto necesita establecer una comunicación con sus semejantes. Ahora bien, para que esta comunicación pueda ser establecida, es necesario contar con tres elementos fundamentales. Un receptor, un transmisor y un código. ¿Un qué? Código. ¿No saben lo que es un código? Sí, un código es lo que está en medio del brácido. No es momento para hacer chistes godines. Pues es que aquí nadie sabemos de eso. Bueno, un código Pues es hay un 7 conjunto personas. digamos, de reglas o Mire, me tienen no como sé cómo 6 más, explicarle. poquito. O sea que usted tiene un problema de 1, 2, 3, comunicación. 4, 5, 6 y con el de escuela 7, 8, 9, Digamos 10, que 11, así 12. es. 12 nomás. Pero el 11 problema con, radica y conmigo 10, precisamente claro. Bueno, miren, un ejemplo de código Demasiado. es precisamente Ah, el lenguaje. ¿Por qué? no está ni Porque en el lenguaje impresión. es un conjunto de reglas que establece que determinados sonidos significan algo. ¿Entienden? Ni más. ¿Qué es eso de mi maíz? Un conjunto de sonidos que significa nada. Eso quiere decir que sí entendiste, chavo. Orden, orden. Otro ejemplo de código es el telégrafo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez cómo suena el telégrafo cuando está funcionando? Nomás en las películas. Bueno, por lo menos sirven de algo las películas. Pues bien, ese sonido del telégrafo, ta, 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 etcétera, representa palabras. Ya sé cómo funciona el telégrafo. A ver, ñoño, ¿cómo funciona? Imaginemos un perro salchicha largo, muy largo, cuya cabeza se encuentra en la ciudad de Monterrey y su cuerpo va por toda la carretera hasta que la cola quede en Guadalajara. Entonces, supongamos que yo le piso la cola en Guadalajara y ladra la cabeza en Monterrey. Pues muy bien, ñoño. Eso vendría siendo el telégrafo. Pero, ¿y el telégrafo sin hilos? Lo mismo, pero sin perro. Bueno, digamos que sí. Otro ejemplo de código son las señales de humo que usaban algunas tribus. Esas humaredas también significaban algo. Sí, y si las humaredas eran muy grandes, significaban que se estaba quemando la casa. Ay, no ¡Silencio! Que quema el profesor, el humo vuela a longaniza.
telégrafo. Ta, 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 ta. Es que le pisaron la cola. Mira, Ñoño, tú mejor no opines. Y les advierto una cosa. A la próxima se me salen de la clase todos los que quieran echar relajo. Para que se queden aquí únicamente los que quieran portarse bien. ¿Tan poquitos? Otra. Bien, vamos a continuar. Godínez, No, yo no fui. Palabra de honor que yo no fui. ¿tú no fuiste qué? El que hizo lo que hice yo. Espérate. En primer lugar, yo no te estoy culpando de nada. Simplemente quiero hacerte una pregunta. ¿Ya ves por qué? Si yo no hice nada. Mira, mejor siéntate. A ver, Ñoño. A sus órdenes, querido profesor. La Biblia cuenta que en cierta ocasión la gente empezó a hablar diferentes idiomas de tal modo que nadie se podía poner de acuerdo con otro. ¿Tú sabes dónde sucedió esto? ¿Qué? ¿Donde ninguno se ponía de acuerdo con el otro? Ajá. En las Naciones Unidas. Bueno, también. Pero en este caso yo estaba hablando de la Torre de Babel. Ahí fue donde se separaron las lenguas. Pues, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo una torre, la famosa Torre de Babel. Pero querían que fuera tan alta, que pudiera llegar hasta el cielo. ¡Qué brutos! Si de cemento armado se pandea ahora de papel. No, chavo, no era de papel, era de Babel. Pero lo importante es esto. ¿Qué pasó cuando notaron que el otro hablaba un idioma diferente? Le pusieron títulos en español. No. ¿Doblaron la serie? No. ¿Consiguieron un traductor? ¡Ya, Chilindrina! Deja que el profesor Girafales nos termine el cuento de la Torre de Betabel. De Babel, Popis, de la Torre de Babel. Bueno, sí, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues lo mismo que está pasando aquí, que no hay comunicación, porque ustedes hablan un idioma y yo otro. O sea que usted tampoco nos entiende. Ni más. Bueno, yo creo que con ese video introductorio más claro no puede ser. La idea... Aló, Gloria, ¿me escucha ahí? Capitán, se le escucha. Ok, listo, gracias. Entonces, cuando nosotros desde que nacemos nos enseñan esto de la comunicación, ¿cierto? Si ven este cuadro, ustedes empiezan a leer ese cuadro y dicen, ¿pero qué? ¿Qué es eso? Interpretar, emisor, como decían ahorita en el video, por eso lo puse. Por más que el profesor o por más lo que sea, intente explicar muchas veces, el mismo niño o la persona no entiende tan fácil el concepto. Pero aquí no estamos hablando de un concepto, por eso le pongo acá signos de interrogación en lo que es esta presentación, como quien dice, ¿qué es esto? No se entiende qué es retroalimentación, canal, mensaje, receptor. Pero si nos lo explican de esta manera, con esta imagen, pues uno se entiende, se tiende a confundir. Es lo mismo cuando nosotros hablamos todos los días con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestra novia, novio, etcétera, esposa, lo que sea, con las empresas de telecomunicación, con los que nos venden las cosas en el semáforo, pero nunca pensamos quién es el emisor, quién es el receptor, qué tengo que hacer, cuál es el código, nunca se piensa de eso, ¿cierto? Pero cuando ya les dicen, listo, vamos en la aviación, entonces vamos a hacer el llamado a la torre de control, y todo el mundo queda bloqueado como si estuviéramos hablando en otro idioma, como si eso fuera en chino, y no sabe ni qué decir ni qué hablar, como si fueran personas totalmente diferentes a nosotros. Emisor siempre es el que emite la comunicación, es la que debe tener una intención de comunicar, elaborar lo que quiere decir, qué va a comunicar, buscar cómo se va a hacer y que va a ocurrir de manera rápida y lógicamente se van a entremezclar todos los elementos. Prácticamente emisor es el primero que abre la comunicación, hablando de frecuencia, está el ejemplo de la imagen. El receptor es lógicamente el que lo recibe, lo decodifica, ¿cierto? El código pues es el mismo que nosotros hablamos normalmente. Lo único es que nosotros en la aviación tenemos algo más
explícito y centrado para que las comunicaciones sean más cortas, precisas, más concisas y más lógicas, para que entendamos todo mucho más fácil. Y porque como no solo está hablando una persona con otra, sino que es una persona interactuando con 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 personas adicionales en otros aviones, pues entonces tenemos que hacer todo más fluido. Por eso el código en este sentido es un poco diferente, que es el código de la aviación. Entonces la idea es que siempre el receptor es tratar que, y acá lo dice aspecto, por eso lo resalté, de inmediatamente retroalimentar al emisor de lo que entendió, que es lo que llamamos nosotros la colación. Y muchas veces se habla, o el receptor habla, sin decir sin entender qué es lo que quería decir, o no se dice de la mejor manera. Entonces, lo que vamos a hablar es de las técnicas de comunicación, y pues les digo, de pronto no es para niños, sino entender de que uno como niño a veces entiende las cosas de manera diferente. Y si nos las hablan de esa manera, pues es más fácil que, por ejemplo, en aerodinámica nos expliquen una fórmula, a no lo hagan con dibujos y nos enseñen de pronto la parte ya práctica a entenderlo. Entonces, aquí lo mismo es lo que vamos a hacer. Lo primero, como técnica para la comunicación, vamos a hablar de qué técnicas debemos usar para podernos comunicar de la mejor manera. Y lo primero, así como hablamos en emergencias, es respirar, pensar un segundo antes de hablar. ¿Qué voy a decir? ¿Qué es lo que viene? ¿Y qué es? ¿Con quién voy a hablar? ¿Cierto? ¿Quién soy yo? ¿Qué voy a comunicar? Es dónde estoy, para dónde voy, qué solicito. Esas 3 cositas nomás. Bueno, 4. Hablando de quién, a quién estoy hablándole, quién soy yo, dónde estoy, para dónde voy y qué solicito. ¿Listo? En la solicitud, en lo de dónde estoy, para dónde voy y qué solicito, es donde debe estar la claridad, la precisión y que debe ser conciso, debe ser corto. El mensaje no debe ser largo. Porque recuerden que una cosa es estar hablando frente a frente, ¿cierto? Tener la comunicación frente a frente con la persona, donde hay gestos, hay movimientos que aclaran de pronto o facilitan la comunicación. Y otra cosa es estar en un radio donde hay una persona en un extremo diferente a donde usted está. No se están viendo. Entonces, es solo lo que la voz y el lenguaje haga entender. Entonces, tratar de ser conciso. Si yo alargo mucho el mensaje, es mucha información la que tiene que retener el que le está llegando la información, y hay cosas que de pronto se pueden perder en el tiempo. Eso para comunicar, o sea, para ser emisor. Y sea un buen receptor. Escuche, espere a ver qué es lo que le están diciendo, porque una cosa dicen la diferencia entre oír y la diferencia entre escuchar. Si yo oigo es porque escuché, ¿qué? Escuché un ruido, ¿qué ruido? Ni idea, no sé qué es. Eso es oír. Pero al escuchar es que escuché el ruido y entendí qué ruido es. Ah, es un ruido de avión, hace ser que está despegando tal cosa, o es el ruido del carro, ¿será que ya llegó mi papá del trabajo? Entonces voy a ir a recibirlo. Es totalmente diferente. Es entender ese ruido, ese sonido, o eso que me están diciendo, para qué sirve, qué es lo que debo hacer. Y lógicamente contestar de acuerdo a lo que le han dicho. No le están pidiendo contestar cosas adicionales, nada más en lo que le están comunicando. Eso es ser un buen receptor. Lógicamente, al ser un buen receptor se puede volver emisor, ¿cierto? O sea, puede ser el mismo que está transmitiendo, y esto empieza a ser un círculo en el sentido de la comunicación. Hasta ahí son técnicas claves, precisas, muy cortas, para que las tengan en cuenta en lo que es la comunicación. Ahora vamos a hablar de algo más centrado y cosas más de pronto de cómo solucionar algunos problemas en cuanto a técnicas de transmisión. Siempre, siempre, antes de que usted va a iniciar la transmisión, pues yo les decía, tómense un segundo, respiren, piensen, ¿cierto? También antes de hablar, ¿cierto? Verifique que no haya interferencia con otra transmisión. No sabemos si hay otra persona hablando. Por eso, cuando hay cambios de frecuencia, cuando le dicen comunique, cambie con Torre Olaya, 100 total, listo, cambio. Al cambiar, espero por lo menos 10 segundos. Muchos nos apresuramos a cambiar y una vez empezar a hablar. ¿Y qué pasa? Que lo que hace es interferir con la transmisión de pronto de otra aeronave. Familiarícese con las técnicas correctas de utilización del micrófono, o sea, el uso del PTT. Cada aeronave o cada radio tiene una forma de oprimir el PTT de una manera diferente. Siempre entonces uno lo que va a hacer es
si está para oprimir, entonces oprimirlo, uno siente o se escucha cuando empieza la comunicación, ese es el que dice, oprima el PTT, un segundo, espere que haya contacto en por frecuencia y ahí sí empiece a hablar. Porque muchas veces hablan y nunca se ha oprimido realmente el PTT bien. Eso puede pasar y ha pasado muchas veces. De que habla y no sabe por dónde habla. Aparte de eso, también verificar, pues lógicamente, la frecuencia, que esté bien la frecuencia. Por eso es bueno escuchar los 10 segundos antes, porque si uno 10, 15, nadie habla de tan raro, va a llamar, llama, es porque la frecuencia también puede ser que esté mal configurada. El tono de conversación debe ser normal, hablar con claridad. Uno entiende que van en avión, ¿cierto? Y a veces la comunicación tiene que ser ágil. Una cosa es ser ágil y otra cosa es ser rápido, veloz, que nadie me entiende. Que si yo empiezo a hablar muy rápido, porque entonces no sé qué va a decir, entonces no sé qué me están diciendo. No entiendo qué es lo que estoy ni siquiera yo transmitiendo. Por eso debe tratar de ser pausado. Si yo pienso qué voy a hablar y qué voy a decir y lo tengo en la mente, voy a hablar pausado, tranquilo y sin interrumpir la comunicación y va a ser mucho más fácil. Acá dice, mantenga una velocidad constante de dicción máximo 100 palabras por minuto. Pues hablar de 100 palabras por minuto, hacer ese ejercicio, pues depende de qué palabras sean, ¿no? Qué tan largas sean las palabras. Pero lo entendible o lo normal es que usted pueda vocalizar y hablar de una manera que las personas por el radio, por la otra frecuencia, lo entiendan de una mejor manera. Uno entiende que la tonalidad de la voz en muchas personas es totalmente diferente. Hay unos que hablamos más suave, o el tono de voz, hay unos que son más altos, que hablan de pronto gritando, y eso genera que hable con más velocidad o con menos velocidad. El hecho es que se entienda el mensaje que estoy transmitiendo. Siempre mantener el volumen de dicción en un nivel constante, o sea que cuando empiece a hablar, no empiecen a hablar altísimo, porque de pronto no hablan así, porque de pronto sí, y suben y bajan y no se entiende qué, porque entienden solo uno de pronto en el radio, recuerde que es una persona que está a un extremo, entiende lo que habla duro y cuando habla al paciente, ¿qué dijo? ¿Qué sería lo que dijo? Entonces, por eso siempre hablar en un nivel o en un volumen constante. Acá esto se sacó del manual de comunicaciones, algunas de las técnicas que hablamos acá, y dice que una ligera pausa antes y después de los números hará que sean fáciles de entender. Recuerde que los números o la numeración tiene que hacerse de una manera o hablarse de una manera diferente, depende de lo que vaya a decir, eso lo vamos a tocar ahorita más adelante. El evite emitir sonidos en momentos de duda tales como silencios o pausas innecesarias. La idea de la transmisión por radio, lo que les digo siempre es debe ser claro, preciso, conciso, corto, comunicaciones cortas. Porque al ocupar la frecuencia de radio, están necesitando hablar por esa frecuencia otras personas. Entonces, por eso tenemos que ser cortos. Si yo no pienso antes de hablar, si no sé qué mensaje voy a transmitir y empiezo a decir, ¿cómo es que era? Y con el PTT abierto, lógicamente estoy bloqueando la comunicación de las otras personas o los otros pilotos, los otros aviones en vuelo. Lo que vamos dice antes de empezar a hablar, oprima a fondo el interruptor y no lo suelte hasta terminar el mensaje, porque a veces también, como les decía antes, puede que o no lo oprimen o lo oprimen y lo sueltan antes y siguen hablando. Entonces, entender bien cómo es el uso de este interruptor, sobre todo para los que están empezando y los que pronto están en un avión nuevo, el que están conociendo nuevo, adaptarse inicialmente a cómo es la transmisión, escuchar, entender que hay unos aviones que de pronto es más duro o es más suave, que a veces ni se siente, entonces usted no sabe si está oprimiendo o no está oprimiendo, entonces tener en cuenta eso. Acá hablan de situación irritante porque esto le está hablando alguien que trabaja en una torre de control y normalmente esto lo hacen es para los que trabajan como ATC, como controladores de tránsito aéreo. Pero es bien irritante y es peligroso. ¿Por qué? El mantener un micrófono trabado, porque es bloquear la frecuencia, o sea, no permitir que tanto otras aeronaves como el ATC puedan hablar. Entonces eso debe ser
uno debe asegurarse de que transmitió y al finalizar la transmisión liberó el micrófono, que no quede transmitiendo. Recuerden, en los equipos de transmisión, ahí usted cuando está transmitiendo aparece una TX. Cuando deja transmitir se va. Normalmente eso aparece, eso es visual, es algo que podemos identificar para no cometer este error. De pronto hay equipos que no lo tienen, pero la mayoría sí lo tienen. Entonces es una forma de verificar que uno está transmitiendo o no. Y la otra, pues lógicamente, es conocer o empezar a entender cómo es el sonido cuando yo estoy transmitiendo y cuando no estoy transmitiendo, que es totalmente diferente a lo que entiendo cuando estoy en una comunicación interna dentro de la aeronave. Y hay otra que es bien importante. Aparte de trabar el micrófono y todo esto, pues también es no se ponga ni a discutir, ni a reparar, ni es que yo dije esto, usted me entendió mal. No discutan con el control de tránsito aéreo. Él es una autoridad. Si él les da una autorización, puede ser erróneo. Entonces, si es erróneo, usted lo que hacen es decirle, me confirma, voy a hacer esto, hacerles lo que hablábamos de inquirir o abogar, ¿cierto? Pero no decirle, oye, usted me dijo que era para allá, me quiere matar, ¿usted qué es lo que le pasa? Y empezar a pelear en frecuencia. Recuerde que la idea es tratar de no ocupar la frecuencia o de ocuparla el menor tiempo posible. Si tienen alguna diferencia, si tienen algún problema, respiren profundo, analicen qué pasa, desde que no vayan contra la seguridad, ya pasó, anoten, escriban qué fue lo que pasó, cuando lleguen, lo notifican ahí en la página del Aerocivil, ustedes pueden hacer una queja, pueden hacer una anotación, llegar a hablar con el DSMS o llamar a la torre de control directamente, hablar con el encargado, me pasó esto en vuelo, esto, quería aclarar las cosas. Eso, pues lógicamente para poder solucionar cuál fue el impasse y poder corregirlo si fue un error del ATC o un error de nosotros. Pero no, tratar de no hacerlo en frecuencia. No sé si algunos, si muchos de ustedes han escuchado, los que han podido, los que han en vuelo, cuando empiezan a pelear a dar cosas en frecuencia, que es bien incómodo y más cuando uno necesita comunicar. Ahora, imagínense si en ese momento usted tiene una emergencia y necesita notificar, necesita algo importante, y usted no pudo porque el otro estaba peleando, o estaba alegando, o estaba discutiendo, reparando, comentando algo con el de la torre. O peor aún, ¿qué es lo que hago después? Se ponen a hablar con otros pilotos en vuelo. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, chévere, aquí, así, está muy bonito el día. Para eso, si quieren hacerlo, cambie de frecuencia. Hay unos cambios de frecuencia que se usan en la frecuencia en cero. ¿Qué quiere decir? La que tiene actual, la frecuencia que está actual, pero con 0,0. Se cambian esa frecuencia y hablan por ahí si quieren hablar todo lo que quieren hablar, no hay ningún problema. Pero no busquen no interrumpir las frecuencias para que no vayamos a generar riesgos de seguridad. Hasta ahí, ¿quién tiene preguntas? ¿Quién quiere comentar algo que quieran adicionar? Bueno. Ahora, en la técnica de comunicación, les tengo esta foto primero, porque recuerde que nosotros estamos hablando de una aeronave, una persona normal, mismos sueños, capacidades, con familia, con hijos, con esposa, que hablan nuestro mismo lenguaje. Diferente si voy a otro país, si voy a hablar en otro lenguaje, que por eso estandarizan y dicen, hablan en inglés, es diferente. De pronto no hablamos el mismo lenguaje, pero sí estamos usando el mismo código y nos hacemos entender. Pero una cosa es lo que nosotros vemos en cabina y entendemos en cabina espacialmente, y otra números y analizar este número para dónde va, qué hace en una pantalla que el tamaño no es muy amplio, donde las escalas se reducen. Parece que van a tener colisión y puede que estén a 10 millas. Para los que hemos volado, sabemos y entendemos que 10 millas es bastante espacio, depende del tipo de aeronave o de lo que estemos haciendo. Entonces, es saber entender y ponerse en la posición de ellos. Aparte de esto, recuerden
imagino que la mayoría aquí ha subido una torre de control, si no, pues igual pues traigo la imagen acá. Pues, es más, esto es una torre de control. Acá esta persona, si ven el mouse, la flecha del mouse, puede ser superficie, esta es torre, esta es aproximación. Ella está manejando solo esta información, las pantallas, y puede estar manejando 10, 15, 20 aeronaves aquí en este momento. Puede que no tenga la visibilidad como tiene esta torre de control acá. Fuera de eso, tiene que comunicarle al del al lado, decirle, le va a pasar tal avión. Puede estar llamando a comunicar otra cosa a los bomberos. Puede estar recibiendo una llamada de celular urgente de la casa. No sabemos. Entonces, hay que saber entender que estamos hablando con personas que tienen un oficio o una ocupación que no le permite a veces de pronto responder en el momento. Por eso uno tiene que tomarse pausas, darles tiempo. Por eso es que hay unos llamados preventivos y hay unas llamadas ejecutivas. Y esas preventivas son las que hacen que la comunicación sea más fácil y fluya más fácil. Igual cuando nos llaman a nosotros acá y nosotros estamos de pronto ocupados con algún problema y uno, ¿nos llamaron? ¿Confirma? ¿O estábamos hablando, contando chistes en cabina, distraídos de lo que es el exterior? Lo llaman y uno está, confirma. Eso mismo ellos también deben entender que nosotros tenemos miles de ocupaciones en la cabina. Ahora, estos son los de torre de control. Los de radar, control radar, pues mire la condición que es un control radar. Mirando una pantalla al lado de un teléfono, no tiene ni contacto con otra persona. Por eso ellos están cambiando. Si ustedes de pronto pueden visualizar o entender, a veces hasta una hora no más duran en el puesto o hasta 2 horas duran sentados al frente del radar por el cansancio y por todo lo que esto requiere. Entonces es bien importante entender esas dos posiciones. Entonces, esto es lo que nosotros debemos hacer y lo que nosotros debemos entender en una comunicación por radio. Primero, entender que es una comunicación normal con otra persona que está en un sitio diferente que no nos está viendo. Ya los niños de 4 o 5 años, hasta de pronto menos, medio empiezan a hablar y ya saben hablar por teléfono, por celular o por teléfono. Y no les queda difícil ni complicado poner acá y hablar con el papá, con la mamá, con los tíos, con los abuelos, ¿cierto? Es lo mismo. Lógicamente, es entender que hay un código para que podamos organizar mejor las ideas. Lo primero, siempre va a haber una llamada preventiva. En la llamada preventiva, ¿qué es? Es diciéndole a esta persona que está ocupada, que está en una torre de control, que está haciendo otras llamadas, que está haciendo anotaciones, decirle, como el ejemplo acá, Santana Torre, Hotel Kilo 5252. Ahí estoy estableciendo comunicación. Cuando le digo Santana Torre, Hotel Kilo 5252, el de la Torre de Santana va a escuchar y va a decir, me están llamando. ¿Quién me está llamando? El 5252. Entonces, deja lo que está haciendo, entiende que lo están llamando, que lo están editando y 5252 Santana Torre, prosiga. Ya establecimos comunicación y hay un enlace de comunicación. Y ahí entonces, nosotros que fuimos los que llamamos, continuamos con la información. Buenos días, ¿quién soy? El 5252, ¿dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Y qué voy a solicitar? Entonces ahí mismo Santana Torre le dice Hotel Kilo 5252, autorizado, nos dice la autorización y nosotros colacionamos. Eso, en resumen, es una comunicación por radio y es lo que nosotros en la aviación tenemos que hablar. Parece fácil y yo entiendo, sí, es que eso es fácil, eso, pero a la hora de entrar y estar en un avión sentados y no ver a nadie, no saber, entonces uno dice, ¿cómo es que comunico? ¿Cómo es que tengo que hacer? Fácil. Yo siempre, ahorita les voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mucho más fácil y para que esos niños que están en la clase diciéndoles que es emisor, receptor, cómo es que se habla, entiendan que es lo mismo que han hecho toda su vida, pero en un orden lógico, nada más. Claro, preciso y conciso. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien quiere acotar algo, decir algo? Capitán, buenos días. Andrés García. Hola, Andrés. Bien, no, mucho gusto. Muy bien. No, yo creo que desde la experiencia y justamente en los vuelos que realicé con usted,
pues yo creo que acá es muy importante tener muy claro y tomarse esos 10 segundos para saber qué es lo que se va a comunicar, pero también, que fue una de las cosas que corregimos juntos, es también no hablar en exceso, porque muchas veces uno también peca por hablar en exceso y que uno incluso muchas veces escucha la frecuencia y es algo que tienen muchos, digámoslo así, muchos pilotos que uno escucha por la frecuencia y es que ya en exceso ya hablan, preguntan, saludan y demás, y uno también tiene que tener presente que en la frecuencia está mucha gente esperando que uno libere la comunicación para poder solicitar algo, pues como de manera precisa. Muchas gracias, Andrés. Sí, correcto. Entonces, pues ahorita voy a hablar bien del tema y voy a poner unos ejemplos, pero pues sí, muchas gracias por el comentario. Importante ser claro, preciso y conciso. Estamos hablando con una persona diferente en una situación cordial. A veces podemos ser muy amables, uno puede entender eso, a veces de pronto se puede alargar un poquito, depende de la situación. Y ahorita pues vamos a hablar bien del tema y les voy a mostrar, voy a hacer ejemplos. Esto para que quiero que lo tengan en cuenta. Si no lo tienen actualizado, este es el manual de guía de fraseología aeronáutica por la aeronáutica civil, en donde está en español y está en inglés, lo que está estandarizado con la fecha que ahí aparece, que es del 8 de mayo del 2020, esa versión. Si no lo tienen o si lo quieren adquirir, no tengo problema, si tienen mi celular o si no, no sé cómo hacer para podérselos de pronto pasar, pero me dicen ahorita en el chat cuadramos para ver cómo se los hago llegar, no hay ningún problema para que lo tengan. Ahí, ¿sí? Sí. Guarda el saque también. Bueno. Se metió en la frecuencia, listo. Si es lo que genera entrar en la frecuencia de otro, si un video, entrar en la frecuencia de otro, interrumpir, genera confusiones, genera como, ¿qué está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién habló? Y se pierde tiempo de comunicación que puede ser valioso. Bueno, en este manual, aquí nos dicen las cosas básicas para los que nunca han tenido comunicaciones, no han volado, o para los que cómo se dicen las letras, alfa, bravo, charlie, delta, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo son los números en inglés, cómo se dicen, el elemento numérico, cómo se dice, decimal, en 100 y en miles. Ahí, cómo son los distintivos de llamada, lo que es el uso de los números. Te recuerde que los números, si son distintivos de llamada, el LAN 235, todos son números por separado. Nivel de vuelo 250. Transponder 1, 2, 3, 4. La pista 1, 9 derecha. Los rumbos 250. Los relaves altimétricos, temperatura, la hora de los estimados que son en UTC o son en Zulu, en hora local. Entonces estimo a las 16:05, 16:10. No estimo en 5 minutos, en 30 segundos llego, no, eso no está estandarizado, es el estimado en el tiempo de acuerdo a la hora, al reloj. Las frecuencias, cambio frecuencia 1, 2, 1,3, o en inglés decimal, o en español también se puede decir el decimal. No 121.3. ¿Por qué estos números no son por separado? Para que no haya confusiones, para que no se preste para errores de interpretación. Y números completos que son en centenas y en miles, lo que es la altitud de la aeronave. Una cosa es nivel de vuelo, que en Colombia el nivel de vuelo es por encima de unos 8.000 pies, pero cuando está en una región de vuelo es inferior, bueno, depende también del país donde esté, el nivel de vuelo puede ser a 4.000 pies, entonces ya uno dice nivel de vuelo 500, ¿qué? 050, perdón, o nivel de vuelo 060 y está a 6.000 pies. Depende también de la región, depende del TMA o de las indicaciones que les den. Por eso se dice 3.500, 1.0.500, 1.2.500, hasta 1.7.000. Esa es la forma de hablar en altitud de la aeronave.
Aquí lo que quiero que vean es más, si ven la anterior, para que entiendan, casi que todo esto tiene que ver con información de vuelo. Lo único que hay acá con meteorología es el viento. De resto, lo que es que tiene que ver con meteorología, con información meteorológica, altura, nubes, visibilidad, reglajes altimétricos y alcance, eso lo hacemos en números completos. Hay otras cosas que encuentran en este manual, como palabras y frases ya normalizadas. Acuse, recibo, afirmo, anule, aprobado, autorizado, cancele, cómo me recibe, confirme, compré. Estas ejemplos de palabras y frases normalizadas están en el manual de fraseología. También está en inglés y qué significa, cuándo lo uso y cuándo lo debo usar. 5078, procede a pista 13 derecha y llame en básico izquierdo. Negativo, el 51 tal, estoy para la pista 1 tal, estoy en tal punto. Esa es la forma de hablar. Ahí no es, no, señor, usted está equivocado. ¿Por qué no? Es que yo estoy en la... Esa es la forma, para eso son las palabras y las frases normalizadas para poder reducir las comunicaciones. Aunque dicen que la idea es tratar de reducir la comunicación y la idea es tratar de no aumentar, como nos decía Andrés ahorita, el diálogo, no quiere decir que no tengamos palabras cordiales, como saludar, el buenos días, buenas tardes, buen día, buena tarde, con mucho gusto, muchas gracias y pierda cuidado, como está acá. Eso está en la regulación. Depende de dónde estoy, de cómo está el tráfico, de cómo está la situación, pues lógicamente es el saludo o no es el saludo, pero no es obligatorio tampoco saludar. Tengo que decir que si no he tenido la oportunidad de pronto de escuchar cómo son la aproximación El Dorado, aproximación en Bogotá, que a veces no les da tiempo cuando se acumula por meteorología, cuando se acumula en las horas pico, donde usted no puede ni hablar ni hundir medio el petete porque ya están otro hablando, o el de la que sea a veces le dice no colacione, prosiga, porque eso también se puede dar. Ahí no le da tiempo ni decir muchas gracias, ni feliz día, ni buen día. Por eso les digo, depende a veces de la situación, pero no es obligatorio el saludo o estas normas de cordialidad. ¿Qué información debe ser colacionada? Entonces aquí está bien claro, eso está en el manual, la ruta de la ATC, lógicamente en las autorizaciones. Para las autorizaciones en tierra, si usted tiene tiempo, y también en vuelo, si usted quiere, está en una aeronave que le permite, o usted está volando con otro piloto, que es el que está volando el avión, y usted está monitoreando, el que es el que lleva las comunicaciones, si tiene tiempo y le queda fácil, mejor escriba la autorización que le están dando. Al escribir, cuando usted retroalimenta, cuando usted hace la colación, pues lógicamente no se va a equivocar ni tampoco le va a fallar la colación. O va a saber de pronto que no escopió bien y usted le va a pedir confirmación. Lo que es el ingresar a la pista o entrar a un sector, aterrizar, despegar, mantener en espera, cruzar, todo lo que tiene que ver con instrucciones de uso de aeródromo o de uso de áreas o de vuelo. La pista en uso, reglas de altímetro, códigos de transponder, instrucciones de nivel, instrucciones. El ATIS. El ATIS es algo que usted puede colacionar, pero ustedes a veces no. Ustedes pueden escuchar comunicaciones o audios actuales o audios del momento en cualquier país. Muchos dicen, de acuerdo a información Romeo, información Whisky, información Tango. ¿Qué quiere decir? Que ya estoy enterado de las condiciones actuales de la pista, de cuál es la pista en uso, de cuál es el tipo de aproximación, porque muchas veces el ATIS no es solo la información meteorológica, también es información que le puede servir a usted para planear una aproximación. Al usted decir, de acuerdo a información Whisky, el de la torre de control, el que está controlando una aproximación, entiende que usted tiene esa información, entonces no tiene él que adicionar nada y se ahorran tiempo de comunicación. De todos modos, si ustedes tienen dudas, pues lógicamente pueden preguntar.
no se lleven una duda a vuelo y no asuman que creen o entendieron algo que pudo haber sido. Y dicen otras autorizaciones, instrucciones, incluida autorizaciones condicionales. Lo autorizo a proceder a 300, pero mantenga 250 nivelado, pendiente ascenso para 300. Esas son autorizaciones que de pronto le ponen algo de condición. Llámeme cuando esté con 250. Eso lo tengo que contestar. Y de aquí hice una nota que fue como el ejemplo que les puse, que dice que a menos que lo prescriba la autoridad de competente, no se requiere la colación. O a menos que el de la torre le diga no colacione. De pronto tiene mucho tráfico, lo único que necesita es decir y tratar de agilizar para poder liberar tráfico o tratar de salir de una situación especial. Le puede decir no colacione, haga esto. Ese ejemplo. Ahí hay un ejemplo pues que traje que dice que de la vida real y que fueron graciosas. Este ejemplo de lo que le dice la torre al TWA 2341. Pero es un ejemplo de lo que no debemos hacer. Torre 2341, reducir el ruido, gire 45 grados a la derecha. El control es que estamos en esto, ¿por qué? Porque vamos a hacer, no, diga, viro 45 grados a la derecha. Cuando usted ya colacionó, empezó a virar, ahí sí, si quiere, comunica, me confirma por qué atenuación de ruido, si quieren hacerlo. Es pensar en el momento, el porqué de las cosas, pero sin interrumpir la frecuencia. Aquí, para que entonces ahora los niños, ahora sí les voy a poner el ejemplo fácil y clásico para que ustedes entiendan que hablar por radio no es diferente de lo que es hablar por un teléfono. Lo que pasa es que ahorita hay una diferencia, es que en los teléfonos celulares, en estos teléfonos o en los teléfonos de pronto en las casas también ya muy actuales, hay algo que se llama identificador de llamadas. O sea, a veces llaman y uno ya sabe, me está llamando tal persona. Entonces uno contesta y, hola, ya uno saluda porque no sabe quién le está llamando. Pero hagamos de cuenta que no tenemos identificador, ¿cierto? Entonces nos vamos al lado izquierdo y tenemos el ejemplo. Carmelo. Entonces Carmelo llama, es el emisor, ¿cierto? Es el que está llamando, le dice, Ruperto, hola, habla con Carmelo. Es lo primero que hago. Decirle, yo estoy hablando con Ruperto, ¿quién soy yo, cierto? Habla con Carmelo, estoy estableciendo una comunicación. Entonces Ruperto, que es otra persona, le dice, Carmelo, buenos días, cuénteme, o para qué le sirvo, qué hay que hacer, como quieran tomarlo. Carmelo, ¿qué va a decir? Buenos días, es que estoy en el centro comercial, o estoy en el centro, o estoy en 3 cuadras de su casa, voy para su oficina, ¿me confirma qué piso es? ¿Quién soy? Ya lo dije, ¿sí o no? ¿Dónde estoy? Estoy en el centro. ¿Para dónde voy? Voy para su oficina y me confirma, es la solicitud que estoy haciendo, ¿cierto? Puede que a veces obviemos eso para que voy para su oficina. A veces se puede sobreentender, de pronto ya sabía, pero digamos que se puede sobreentender o no se puede sobreentender, pero es información que si damos nos sobra. Ruperto, claro, es en el piso cuarto. ¿En cuánto llega? Ah, listo, piso cuarto, yo creo que en 5 minutos estoy llegando. O sea, le coleccioné el piso cuarto y yo creo que en 5 minutos estoy llegando. A veces, si ustedes en la vida normal, en la vida cotidiana, ustedes no colacionan o no responden, no le dicen, entendido, sí, en el piso cuarto, a veces ustedes piden instrucción, venga, me confirma por dónde es que queda la hacienda, no sé qué. Sí, usted sube por la carretera, llega a la cuadra, a la 5ª cuadra, voltea a mano izquierda, sigue 3 cuadras, voltea a mano derecha, ahí hay una esquina, está la tienda. Si usted no colaciona y dice, ¿cómo así? Subo por ahí, volteo 3 cuadras, volteo a mano izquierda, la 3ª cuadra. Si usted le dice nomás, listo, sí, entendido. Cuando usted está en la 1ª cuadra y va a voltear a mano izquierda, me van a decir que no. Dicen, ¿cómo así? ¿Cómo es que era la 3ª cuadra? ¿La tienda cómo es que se llamaba? Porque eso pasa. Porque estamos acostumbrados a veces a no colacionar, a no responder, a no retroalimentar. Y al no retroalimentar, a veces nos quedan falencias o nos falla la memoria y fallamos en lo que vamos a hacer o en las instrucciones que nos dan. Sigo con el ejemplo. Entonces dice, ok, listo, piso cuarto, yo creo que en 5 minutos estoy llegando. Y Roberto dice, listo, gracias, aquí estaré atento, me avisa cuando llegue, hasta luego. ¿Cierto? Camilo le dice, claro, yo le aviso cuando llega, ya nos vemos, gracias, hasta luego. Y cuelga la comunicación, corta. 5 minutos después vuelve y timbra, vuelve y llama, coge el teléfono y dice, Ruperto, de nuevo con Carmelo, ya llegué, voy subiendo. ¿Por qué? Porque recuerden que Ruperto no tiene identificación y no le conoce la voz a Carmelo. Entonces él tiene que decirle, hola, de nuevo con Carmelo,
ya llegué, voy subiendo, voy a la oficina. Y Ruperto quiere decir, listo, Carmelo, aquí lo espero. Ya. Esas comunicaciones, si ustedes se pueden ver, es muy fácil de encontrar en la vida cotidiana. Ahora nos vamos para la derecha y vamos a ver la misma comunicación parecida, pero ahora traducida a lo que nosotros tenemos que comunicar al ATC, o al controlador de tránsito aéreo. Entonces voy en el Hotel Kilo 5252 otra vez y llamo Ruperto Torre, Hotel Kilo 5252 Golf. ¿Qué va a decir la torre? Hotel 5252, buenos días, prosiga. Buenos días, el Hotel Kilo 5252, lateral Soco, ¿dónde estoy? Para su estación, ¿para dónde voy? Solicito aproximación directa. ¿Qué es lo que solicito? ¿O cuáles son las necesidades que tengo? El de la torre, ¿qué le va a contestar? Hotel Kilo 5252, autorizado a proceder, aproximación directa, pista 19 derecha, ajuste 3012, notifique en final. Lo que le autorizó y el ajuste que normalmente cuando cambiamos de frecuencia siempre nos van a cambiar el ajuste. ¿Qué respondo yo en el avión? Lo que él me dijo. ¿Qué estoy autorizado? Autorizado aproximación directa, pista 19 derecha, ajuste 3012 y llamará final Hotel Kilo 5252. Siempre después de una colación es que uno da el número de cola, la matrícula o el nombre como estoy llamando. Ahí cortó la comunicación. Ya establecimos comunicación, ya me dio una autorización y va a hacer otra vez la llamada 5 minutos después. A los 5 minutos después, ¿qué hago? Ruperto Torre, Hotel Kilo 5252, en final, pista 19. Ya no tengo que saludarle ni decirle buenos días, no. Ruperto Torre, del Hotel Kilo 5252, en final, pista 19. Entonces Ruperto o la torre le va a contestar, Hotel Kilo 5252, autorizado a aterrizar, pista 19 derecha, viento de los tales, con tantos nudos. Eso no se colaciona, recuerden, no hay necesidad de colacionar el viento. Si usted lo quiere colacionar, lo puede hacer, pero pues la idea es que no lo colacione. Entonces usted dice nada más, autorizado a aterrizar, pista 19 derecha, Hotel Kilo 5252. Siempre se debe colacionar las pistas, siempre se debe colacionar si está el autorizado y qué procedimiento va a hacer. Porque una vez dice autorizado a aterrizar y olvida decir la pista. Esta pista es bien importante porque cuando usted hace la retroalimentación, el de la torre, con esa retroalimentación entiende que usted entendió qué es lo que está autorizando. Porque puede ser que lo hayan autorizado la pista 19 izquierda y usted esté pensando aterrizar en la pista 19 derecha. Hasta ahí, claro, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera comentar de esta comunicación? Yo creo que de pronto es un ejemplo muy claro, muy preciso de cómo nosotros manejamos, de que no hay necesidad de sobreestresarse cuando voy a comunicarme con la torre. Nada más es lógicamente, hay que estudiar, hay que preparar y hay que anticiparse a veces de qué es lo que voy a decir, ¿cierto? Bueno, otra cosa es hablando de códigos y de problemas. Para los que estuvieron en la anterior presentación que hablé de lo de Red Flag, les iba a colocar este video, pero es que es bien complicado porque es muy pesado, pero sí lo quiero traer a colación para los audios, porque para esa situación especial y para las comunicaciones militares también hay unos códigos especiales, palabras, así como hablaban en el manual de palabras especiales, aquí también hay códigos especiales y fuera de eso lo que es el idioma inglés y la importancia de entender el idioma inglés. Entonces les voy a colocar ese audio para que lo escuchen y para que de pronto el que quiera tratar de entender qué dijeron, pues lógicamente hay muchas cosas en clave, pero hay otras cosas que de pronto más o menos se entiende qué es lo que dicen. Se los voy a colocar de ejemplo un momento. Copy, additional
Nashville. Phoenix, new group, Bullseye, 28086, 12,000. Hostile, off the highway. Harley, 2-1, target. Group, Bullseye. Correction, group, 26025, 14,000, hostile. Harley. Harley, group, Bullseye. 28084, 14,000, hostile. Okay, 43, pushing up. Encore, shot trash, Bullseye, 26485, 28,000. Bullseye, 28585, 14,000. I'm one cheap shot. Kong 1-4, nearest. Group, broad, 26416, 26,000, hostile. 2 contacts. Weasel 1, Fox 3, 25391, 25,000. Copy shot. Kong 3, how many shots? Fox 3, 2 ship, 26,000 out of dirt. Tracking. Copy. Shots track. No sé si escucharon el audio, si escucharon bien. Sí, señor. Ok, gracias. Listo. Es un pequeño ejemplo de lo que uno puede encontrar, de lo que toca de pronto. Si algunos han escuchado también contadores de tránsito en Estados Unidos, o si han escuchado esas torres, si no, les recomiendo, hay una página que se llama atc.com o atc.com, y ahí ustedes pueden ingresar a los aeródromos y escuchar las comunicaciones en el idioma que estén ahí. Es una buena forma de entender y practicar. Bueno, ahora aquí, en esta ayuda, es lo que son los errores comunes. Lógicamente, a medida que va pasando, es como ustedes en pues, la vida cotidiana. Uno va avanzando y va empezando a generar situaciones que de pronto a uno le explicaron, pero empezó a cambiarlas y cree que empieza a ser normal y cree o entiende que está haciendo las cosas bien y no está bien. Pues no es lo correcto, porque si a nosotros nos dicen que tenemos que hablar de una manera y hablamos de otra, pues lógicamente eso está incorrecto. Entonces, aquí hay unos ejemplos de errores comunes que estamos cometiendo y que se escucha que cometemos. Entonces, aquí, por ejemplo, dice Torre El Sol, buenos días, Cristal 6514, dejando el borde en aproximación. ¿Qué error hay ahí? Recuerden, la primera comunicación siempre debe ser preventiva. Uno debe llamar a la torre y establecer comunicación. Muchos saludan de una vez. Torre El Sol, buenos días, Cristal 6514. O están en otra frecuencia, están con problemas, o algo pasó, o usted no lo escucharon, ¿cierto? Y entonces, ¿usted qué vuelve a hacer? Torre El Sol, buenos días, Cristal 6514. Y empieza, ¿y cuántos ya saludos lleva? 2. No, Torre El Sol, Cristal 6514. Siga, Cristal 6514. Ahí ya estableció comunicación, ahí sí quiere saludar, salude, buenos días, ¿cierto? Pero como cambió la frecuencia y lo primero que hizo fue llamar, Torre El Sol, buenos días, Cristal 6514, dejando el borde en aproximación. ¿Qué va a hacer el de la torre si no lo escuchó? ¿Confirma quién está dejando el borde en aproximación? ¿O confirma estación que está llamando? ¿Cuál es su posición? ¿Qué pasa con esto? Lo que hacen es que empiezan a congestionar la frecuencia y empiezan a generar traumatismos en la frecuencia. Entonces, por eso, y ustedes han escuchado, y eso se escucha mucho ahora, fácilmente. Montería Torre, el LAN 354, dejando el borde en aproximación. Y entonces de la torre a veces ni le contesta, porque él está en otro cuento. Por eso siempre hay que establecer primero la comunicación, una llamada preventiva.
Segundo, y es uno que lo usamos y es a toda hora y todo el día. Y ustedes y los que han volado se dieron cuenta y cometen el mismo error y lo estamos haciendo. El 3-4-7 lateral, el cerro champiñón. El 2-3-4-5 dejando el 2-3-4-5 en básico. Y el de la torre, recuerden siempre dar una llamada preventiva. ¿Cómo se debe llamar? Olaya Torre, Hotel Kilo 3467. En ningún momento dicen que nosotros tenemos que reducir nuestro signo de llamado. Si nosotros estamos llamando desde el principio, Flying Hotel Kilo 5182, así tenemos que llamar todo el tiempo. A menos de que por algún momento la torre de pronto se lo recorte. Porque eso puede generar, el 5182 se puede entender como 4182 cuando se está hablando de una comunicación donde no hay visual. Ustedes a veces entienden solo el último número. Ah, llamaban al 82. ¿Quién es? Me llamaron a mí, ¿a quién llamaron? Y eso genera confusión. Pero si usted lo dice completo, no genera confusión. Entonces, por eso ahí les coloco el error común. 3, 4, 6, 7, lateral de cerro champiñón. ¿Confirma que aeronave en el cerro champiñón? Porque eso puede suceder. Lo que pasa es que a veces, o depende de la situación del aeródromo, ya hasta los mismos controladores ya se empezaron a acostumbrar a que las comunicaciones son así. Y lo que hacen es de pronto están ya más despiertos o están más como quien dice, en la jugada, están atentos a lo que están llamando. Pero eso se presta para que se generen errores en la comunicación o malos entendidos. El otro, que es lo que hablaba ahorita Andrés. Cielo azul aproximación, el valenciano 4567 al momento dejando lateral la posición rebelde. Ahí ya hay 3 palabras que son, o lateral rebelde, no hay necesidad ni siquiera decir la posición, no hay necesidad de decir al momento, pues si usted está llamando y está diciendo su posición, pues lógicamente es en ese momento, ¿cierto? Usted no va a decir en el futuro o ayer dejé la posición, no, usted llama al momento, a menos de que se haya pasado y dice hace 3 minutos dejé rebelde. Eso sí se puede decir, es totalmente diferente. Entonces son situaciones donde empezamos a aumentar y a extender la comunicación y la frecuencia. El otro, Caos 4389, llame lateral Cerro Paniagua. Enterado, el Caos 4389 efectuará la llamada lateral de Cerro Paniagua. No hay necesidad, nada más. El llamará lateral Cerro Paniagua, Caos 4389, en ese orden. Siempre el call sign debe ir a lo último. Entonces son errores muy comunes que me imagino los que ya volaron, los que han tenido la oportunidad, de pronto habrán escuchado. Yo les digo, no causa nada, o sea, no va a causar de pronto mayor problema en algunas situaciones, pero sí puede suceder eso. Y la otra es yéndonos a una situación de proceso, de aerolínea, de un proceso en donde voy a iniciar un trabajo. Pues si usted llega a hacer una comunicación y usted es de los que habla, sí, no, Torre, venga, hágame el favor. ¿Qué va a pasar con el que esté evaluándolo usted? Así, uy, este man, ¿de dónde salió? ¿Qué? ¿Cierto? Diferente al que de pronto habla como debe ser o como dice el manual que debemos tratar. Otro ejemplo. El Air Cruise 4567, cambie la frecuencia CAIR aproximación 121,3. Recibido, el Air Cruise 4567 cambiará de frecuencia CAIR aproximación 12. Confirma frecuencia, o sea, perdió todo ese tiempo para que le confirmara una frecuencia. Si tiene la duda, confirma frecuencia 121.3, cambiando 21.3, muchas gracias. Todo lo que reducimos es lo que podemos reducir aquí la comunicación. Le confirmaron la frecuencia, enterado, cambiando 21.3, muchas gracias, hasta luego, que tenga un feliz día. Sí es bueno despedirse, dar las gracias, pero a veces exageramos de pronto un poco. Entonces, eso es uno de los errores que uno ve común y uno escucha a diario en frecuencia. Fuera de eso, esta misma persona o esta misma aeronave cambia de frecuencia e inmediatamente llama, o sea, no espera los 10 segundos y cae la aproximación, buenos días, este es el aerocruce 4567, cruzando lateral a posición 8, no establece comunicación, no hace la llamada preventiva, y dice, ahora en su frecuencia, tampoco es necesario,
Y entonces ahí mismo en ese momento llama a otra nave. Cae la aproximación del Hotel Kilo 2588 Golf. Me confirma las instrucciones que fueron interrumpidas o se escucha, porque ustedes cuando les pasa eso, si alguien les interrumpe la frecuencia, ustedes pueden decir block. ¿Qué quiere decir? Me bloquearon y no entendí. Confirme torre o confirme la aeronave que está hablando. Eso es lo que puede generar, y a todo esto lo que dice acá, eso fácilmente pueden ser 2, 3 minutos de comunicación que de pronto una aeronave en emergencia necesitaba para poder dar sus indicaciones. Otra condición es el llamaremos, hablar en plural. Cuando usted hace un llamado, hace el llamado de la aeronave. Es más, las torres de control, si ustedes escuchan cuando lo llaman, dicen flying 5106, 5206, llame tal cosa. No le dice los flying, los ADA, los de Avianca que están en el Hotel Kilo, llámenme cuando esté lateral. Nunca, porque usted está hablando una aeronave, una persona. Si dice llamemos, yo por eso cuando están en vuelos que han volado conmigo les digo, ¿cómo si vamos a llamar al tiempo? Dígame, yo primo el PTT al tiempo y llamamos los dos. O somos dos aeronaves y las dos aeronaves vamos a llamar. Cuando va uno en el elemento, en vuelo en militares, igualmente siempre era la escuadrilla, el escuadrón, uno solo el que llamaba. Escuadrilla Cóndor, escuadrilla Fénix. No, los de la escuadrilla ni las aeronaves llamarán. Entonces, no pasa nada, no va a pasar nada, no va a ocurrir un riesgo. Por esto no quiere decir que entonces lo van a eliminar de vuelo, por eso no quiere decir que usted es un mal piloto, no. Pero son errores comunes que encontramos en la comunicación, que son cosas indebidas, algo que no se debe hablar. Como cuando usted está hablando entre dos personas normales y una le sale con una palabra que usted no entiende, pero que usted sí sabe qué es lo que quiso decir. Es lo mismo. De pronto él se hace entender de otra manera. No tengo aquí un ejemplo claro, pero pues eso sucede mucho, sobre todo para los que no somos de aquí de Antioquia, y llega uno a Medellín y hay muchas palabras que uno no entiende, entonces como, ¿qué dijo? ¿Eso sí existe? O a veces, es que un ejemplo, por ejemplo, buenos mal, no se dice buenos mal, se dice menos mal en el español bien hablado. Pero usted dice buenos mal y lo entienden, ¿cierto? ¿Pero está bien dicho? No, no está bien dicho. ¿Cómo queda la persona que de pronto dijo la palabra mal dicha? Pues queda como uy, a este mal le falta como algo de capacitación, algo de entrenamiento, o le falta conocimiento, algo de profesionalismo si estamos hablando de estos errores comunes en la aviación. Entonces, la diferencia no va a ser mucha. ¿Que van a generar traumatismo? Sí. ¿Que fuera de eso pueden bloquear la frecuencia? También. ¿Que una situación de emergencia? No. ¿Que depende también de la situación? Una cosa es hacer eso, que estamos hablando, hablar y despedirse y todas esas cosas. En esta situación del radar, donde usted tiene un controlador que tiene 20 o 30 aeronaves en pantalla, o esta situación que tiene 2 o 3 aeronaves en pantalla. O sea, una cosa es hablar en el tema, por ejemplo, a ver, no sé, por ahí en La Guajira, ¿cierto? Y otra cosa es los que han vivido el volar en Santa Ana en Cartago, donde alguien que interrumpe la comunicación, que se mete, genera bastante traumatismo. Aquí les dejo otro videito. Bueno, conmigo. ¿Anoche? Anoche no pude ir. No, ¿hasta qué hora estuviste? No, es cierto, tú de plano ya. No, mira, las cosas que. Eso. No es bueno el otro. No es cierto, nomás te cuentan, hombre. Yo decía a ver si tenías un. Sí. No, hombre, ni que fuera ya. Ya de plano tú que. Sí. Decía a ver si podríamos ir con una amiguita y me llevo al jefe. O sea, no le hagas,
Entonces, para los que no queremos parecer el dicho que dice cantinflesco, ¿cierto? Hay una frase que dice en los negocios, dice, confunde y reinarás. Aquí en la comunicación la idea no es confundir porque no va a reinar. El que confunde antes lo que va a hacer es tener problemas. Muchas gracias. Me pasé un poquitico de la hora. No sé si alguien quiera preguntas, algo que quiera adicionar, algún comentario que quieran hacer. Ay, ya está. ¿Lo estás escuchando? Listo, capitán, excelente charla. Muchísimas gracias a los asistentes y muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Muy buen día. Igualmente, hasta luego. Nos vemos en la siguiente.